Yo quisiera hablar hoy de un tema, a mí siempre me ha gustado. He tocado muchas veces el tema de Cristo y lo he tocado las diferentes facetas por las que ha pasado. Y uno de los que me impresionó más cuando lo pude construir fue uno que se titulaba, no sé si os recordaréis, Los silencios de Cristo, la soledad de Cristo. Pero aquí vamos a hablar del amigo, de mi amigo Cristo. Porque en estos momentos la familia Le y otras familias aquí lo necesitamos a este amigo para que esté a nuestro lado y para que nos dé la fuerza y el coraje para poder seguir adelante. Constantemente recibimos a través del móvil un montón de cosas, de noticias, de detalles que enaltecen otras ideas. Entonces, claro, cuando hablamos de esto y hablamos de los amigos, de los que nos mandan detalles, informes, notas, vídeos, etcétera, a la mente me vienen muchos nombres, muchísimos, por mi profesión y por los años en las iglesias y como anciano y demás. Contactos tengo, ya os podéis imaginar, cientos. Y vienen muchos nombres, pero los vas viendo y a uno le das una categoría, a otro le das otra categoría. No es que los pongamos por categorías, es que los defines en función de la proximidad que tú tienes con ellos y de la afinidad que tú puedas tener con ellos. Entonces resulta que cuando vas puliendo y vas viendo los nombres y vas viendo todos los detalles, hay uno que siempre sobresale. Y siempre sobresale, porque es en el que puedes confiar, en el que cuando tú te arrodillas y hablas con él, te responde y te ayuda, que es Cristo. Entonces, con esto podríamos decir, hemos terminado el sermón, pero no. Vamos a ver algunos textos, algunas cosas que pienso que nos van a llamar la atención y que en realidad nos darán todo el coraje para seguir luchando. Podríamos decir, si me lo permitís, que el mejor amigo lo tenemos siempre al lado, lo tenemos siempre cerca y que algunas veces pasamos de él porque nos ocupan otras cosas. Es cierto que cuando pasas por dificultades como las que todos vamos pasando, en mi caso, y perdonad que hable de esta circunstancia, pero en mi caso siempre me abre una puerta de esperanza, de ilusión, de coraje, porque hace muy poco, hace unos meses, hace un año, empezamos un estudio muy complicado, un estudio bíblico. De este estudio bíblico después vino una pareja, y esta pareja está funcionando perfectamente. Y estos días, pues nos ha venido un chofer de autobuses de Figueras. Y ayer empecé otro estudio. Parece como a medida que vas pasando por dificultades, Cristo te va dando opciones para que no pienses en los problemas que te rodean. Fijaros hasta qué punto la proximidad de Cristo está cerca, porque te permite hablar por Él, hablar de Él, hablar con Él, disfrutar con Él. Y esto te ayuda a unir tus lazos con Él y darte cuenta que es la única salida que te queda. Y digo la única, porque los amigos están, pero se van. Ayer se fue Agustín, otro tiempo se fue Carlos Covabella, y ahora quedamos Pedro y yo. Y ayer nos llamábamos Pedro y yo. Bueno, no diré lo que hablamos, porque es triste. Vamos adelante. Hay un detalle que yo quisiera ya empezar a tocar. Lo tenemos en el libro de Juan, en el capítulo 3 y en el versículo 16.
empezaremos con él y iré saltando cosas que me llaman mucho a mí la atención. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, este amigo nos pide sacrificios, nos pide sufrir al aneto 4 veces al año, nos pide pintar las casas de las calles, nos pide levantar los pavimentos de las calles, nos pide... ¿Qué nos pide? Nada, creer en él. Simplemente creer en él. Hay textos que me vienen a la memoria que dice, miradme a mí. Miradme a mí. Cuando dice miradme a mí, ¿qué quiere decir? Que levantemos la mirada de este suelo que está lleno de porquería, que nos rodea la contaminación, que nos rodea la enemistad, que nos rodea muchos problemas. Miradme a mí. Y llama la atención porque sabe que en el momento que nosotros lo miramos a él, el texto dice, miradme a mí y sed salvos todos los límites de la tierra. Solo con mirar. Antes de dicho, creer, mirar. ¿Son actitudes difíciles? Cuando lo pasamos mal, es que a veces sin querer hacemos así y miramos arriba y hay esa sensación de dependencia o sensación de cariño. ¿Cómo lo diríais? ¿Somos dependientes? Evidentemente que sí. ¿Por obligación o por cariño? Por agradecimiento. Ayer, curiosamente o casualmente, con Josefina estábamos viendo YouTube y se hizo una pequeña historia de la Biblia y terminaba precisamente con el sacrificio de Cristo. ¡Oh! Impresionante. ¿Lo ves? Entonces entiendes muchas más cosas aún, ¿no? Pero ese amigo que muere por ti, que te ofrece su vida por ti y que está diciendo todo lo que deberíamos hacer, dice, mírame y cree en mí. No te dice nada más. Hay un tema que yo recuerdo que en otra ocasión toqué. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y yo recuerdo que yo mismo me hacía la reflexión y decía, Juan, tú eres manso, eres humilde, ¿cuánto falta para llegar a esa humildad, y a esa bondad y a esa mansedumbre que tiene Cristo? Porque se nos acosa, se nos pincha, se nos presiona y constantemente estamos llevando momentos que son complicados y que en estos momentos es cuando realmente hemos de decir, miradme a mí, mírame y verás todo lo que yo te puedo dar. Pero si tú miras abajo a los problemas y no me miras a mí, vas a perder el horizonte, vas a perder la visión de la realidad. Con lo cual, para nosotros, lo más interesante sería el poder seguir a Cristo profundamente. Saulo de Tarso me viene a mí también a la memoria como una persona que estaba luchando por Cristo. Lo encontramos en Hebreos. En Hebreos, el capítulo 12 y el versículo 2, dice algo que es muy interesante. ¿Qué dice la pantalla? ¿Lo leéis? Puestos los ojos en Jesús. Si yo no levantara mi mirada a vosotros, si yo estuviera siempre todo el tiempo mirando y no buscara esa visión de Cristo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Autor y consumador de la fe. Muchas veces hemos discutido el tema de la justificación por la fe, qué es la fe, y le damos vueltas y tal,
cuando en realidad el texto te está diciendo de dónde viene. Es el autor y consumador de la fe. Por lo tanto, mirándolo a él, esa fe viene de forma automática. Además dice, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando, ¿qué? De lo propio. ¿Y se sentó dónde? A la diestra. Esto ya me lo habéis oído decir alguna vez. ¿Por qué a la diestra? ¿Por qué no a la izquierda? ¿Qué lugar ocupan los personajes al lado del rey? A la izquierda. El rey está a la derecha. Los reyes, el gobernante, el alcalde, quien sea. Si vas a un alcalde, no te pongas a su derecha, ponte a su izquierda. Estas son normas que ya de pequeño mi padre me enseñaba. Pero después, cuando habla de Cristo, ¿a dónde se coloca Cristo? A la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque ha hecho una victoria impresionante. Y esa victoria nos la da a nosotros. Por lo tanto, en el libro de Hebreos nos dice, puesto los ojos en Jesús, por todo lo que hemos leído. Pero es que en 1 Corintios he encontrado otro texto que también nos va a dar mucha fuerza. Fue primordial para él como vida y es primordial para nosotros. Sed imitadores de mí. ¿Quién lo dice eso? Eso lo dice Pablo. Pero ¿cómo sigue? Como yo soy de Cristo. ¿Qué nos quiere decir Pablo? Que si la orden viene de Cristo, la orden es muy severa, entre comillas. Pero si esta orden te viene de un ser humano, te está diciendo hacerlo porque es fácil. Yo lo estoy haciendo. Sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y ahí entra simplemente la idea de esa amistad que Él nos ofrece, de esa amistad que Él nos da, de esa bondad que Él constantemente fluye de su corazón hacia nosotros. En otras ocasiones me habéis oído hablar de la mirada, del carácter, de la atención, de la bondad de Cristo, de la humanidad de Cristo, de la divinidad de Cristo, porque es un tema inagotable, inagotable. Sed humildes de mí, que yo soy manso y humilde. Esta frase teníamos que tenerla muy clara. Sed imitadores de mí, que yo soy manso y humilde. Este es el texto clave, el que teníamos que tener en la mente. Algunos lo escriben en la pared, pero a veces no lo leen, entonces no sirve para nada. Hay otra palabra que entra dentro de esta frase, cuando decimos sed imitadores de mí, que yo soy manso y humilde. ¿Qué palabra utiliza? El yo soy. ¿Qué quiere decir yo soy? ¿Cuándo se utiliza la palabra de Dios, el yo soy? Cuando es Dios que habla. El yo soy tiene mucha más trascendencia, pues tendríamos que ir a las raíces hebreas y entonces entender la profundidad de esta frase o de esta palabra. Con lo cual, entonces, ¿a quién vamos? ¿Quién es nuestro amigo? ¿Qué categoría tiene nuestro amigo? ¿Ha muerto en la cruz? ¿Ha dado vista a los ciegos? ¿Ha hecho caminar a paralíticos que ya nacieron mal? ¿Deformes de los pies que no eran deformes de nacimiento? Y decimos, no, me interesa estar muy bien con Cristo, porque el día que me duela una muela me la curará, ¿no?
hemos de ser amigos de Cristo porque es el único que puede decir yo soy. Y el yo soy es Dios. Más que el yo soy no hay nada más importante. Hay un texto que quisiera leer, está en Gálatas 6:3. Claro, van saliendo ideas. Es que cuando hablas de Cristo, hablas de todos estos detalles, te das cuenta que tú has de ser imitador de Él. Has de ser, porque Él lo dice, imitadme a mí, seguidme a mí, miradme a mí, escuchadme, vedme. Y en Gálatas encontramos un texto precioso también, que nos dice, el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Cuál es el ejemplo a seguir entonces? ¿A dónde hemos de mirar nuestra mirada? Fijaros que el apóstol Pablo, cuando está en Galacia y les habla a los Gálatas, fijaros, la frase es dura, porque dice, el que se cree hacer algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Cuando tú sigues a Cristo y tienes a Cristo como tu amigo, tienes a Cristo como tu guía, tienes a Cristo como tu Salvador, automáticamente tú te das cuenta de la dependencia, del amor y de la relación que has de tener con Él. Y que esta relación es íntima, es profunda. ¿Estamos por debajo? ¿Estamos por encima? No. Él dice, cuando habla con el Padre, donde yo estoy, quiero que ellos también estén. Cuando leemos Juan 14, del 1 al 3, ¿qué decimos? No se turbe vuestro corazón, etcétera, 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 y que dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué se pone por encima nuestro para darnos órdenes? ¿O se pone a nuestro lado para compartir con nosotros la vida eterna? Una imagen que me la habéis oído decir algunas veces, yo la repito porque me encanta. Me encanta y además porque soy viejo y los viejos somos repetitivos, ya lo sabemos. Esa imagen que vio la hermana Huay en el libro Primeros Escritos, esa mesa de plata maciza que tenía muchos kilómetros de distancia y decía, pero mi vista la abarcaba toda. ¿Y la mesa estaba llena de qué? De frutos, de comida. Y los santos estaban gozando de la mesa. Pero la imagen es que Cristo servía la mesa. ¿Está por encima nuestro o está a nuestro lado? ¿Está para servirnos? ¿Entendéis? Por eso cuando hay dificultades en nuestra vida, de salud, económicas, familiares, etcétera, Él es el único que nos puede dar esa paz, esa tranquilidad y esa fuerza para seguir luchando. La idea para mí importante es que la mansedumbre y la humildad tendrían que ser puntos de enlace muy importantes para nosotros. Vamos a Proverbios. En Proverbios, en el capítulo 3, en el versículo 7, nos da un consejo el sabio Salomón que es impresionante. No seas sabio en tu propia opinión. Tenemos una idea, es que yo creo que, porque yo, según mi pensamiento, en función de mi formación, yo creo que, Salomón dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Sigue el camino, sé humilde, bájate del pedestal. No creas que lo has ganado todo. No creas que tu nombre es atendido por todo el mundo y todo el mundo te reconoce. No seas sabio. Curioso, veremos algunos detalles que hay un tema, por ejemplo, en Primera de Juan 4 dice, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿No es así? Creo. A ver si lo encontramos. Está en
Primera de Juan 4:19. Nosotros sí le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. ¿Qué hace Cristo? A ver, Rogelio. Primero tienes que amar a Cristo y después Él te amará a ti. ¿Cómo lo ves? Y por eso, ¿qué haces tú? Lo correspondes. Es un proceso de correspondencia, nada más. Han venido dos grandes amigos que los amo de hace muchos años. Sus padres, ya lo digamos. Estamos hablando de muchos años. Pero cuando los he visto entrar, mi corazón ha latido. ¿Por qué? Porque hay amistad y hay amor y hay relación. Y lo mismo es que sea el padre, que la madre, que el hermano, que la hermana, que el uno, que el otro. Hay una relación de familia que tenemos nosotros entre nosotros y entonces compartimos. ¿Por qué? Porque dice el texto. ¿Qué dice el texto? Leedlo en voz alta. Leedlo en voz alta. Y cuando entra Fuste o entra Rosa, mi corazón palpita. Y no sigo como la broma que decíamos como una patata frita, porque no. Hermanos, hoy es un día triste. Hemos perdido un amigo, hay varias familias que lo estamos pasando mal, algunos con problemas importantes, y lógicamente es un día en el que hemos de reforzar nuestros lazos de amistad con Cristo, porque es el amigo que nos puede salvar y es el amigo que nos puede dar todo. Y cuando digo todo, es todo. No queda nada para darnos, porque Él no es escaso en su forma de darnos las cosas. Hay un detalle importante. Cuando Cristo viene, dice, se anonadó a sí mismo. Dejó todo el poder que tenía. Dejó toda la fama que tenía. ¿Para qué? Para venir a vivir igual que nosotros, padeciendo como nosotros, para entendernos mejor y podernos ayudar mejor. O sea, la virtud del cristianismo tiene una dimensión inmensa y no la valoramos. A pesar de que hay algún escrito por ahí que dicen, el cristianismo sería fantástico si no fuera por los cristianos. Cuidado con esta frase, porque quiere decir que no actuamos en consecuencia con lo que Cristo nos ha dado. Entonces, por eso nos está diciendo, sed imitadores de mí, sed mansos y humildes, sed santos, sed puros, sed amadores los unos de los otros. Hay temas que, bueno, son importantes en la historia de la vida de Jesús con el centurión. El centurión, ¿qué pasa con el centurión? Mateo 27:54. Vamos a ver lo que dice. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, pasó. Visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Después ya sabemos las conversiones del centurión y las ayudas que pidieron, con lo cual solamente, como hemos dicho al principio, miradme a mí, levantando nuestra mirada, escuchando lo que nos dice, intentando acercarnos a su pensamiento, a su idea, podremos entender que es amigo. Pero si miramos al suelo,
y nos preocupamos de las cosas que nos rodean, que son muchas, perderemos la visión de encontrarnos con Cristo. Miradme a mí, levantad la cara, levantad la mirada. Y esto es, para mí, la idea principal es, aprended de mí que soy manso y humilde. Eso para mí es como una frase machacona, una frase en la que yo me tengo que leer, o que me tengo que escuchar muchas veces en ser manso y humilde, porque a veces la humildad brilla por su ausencia y la mansedumbre también. ¿Cuál debe ser nuestra reacción? ¿Qué os parece? Vamos a 1 Corintios. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. En 1 Corintios, el versículo 9 y el capítulo 9 y el versículo 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Es muy duro, ¿eh? Es muy duro. Es los textos más duros que he leído. Es decir, el apóstol Pablo conocemos realmente su trayectoria. Conocemos por descontado esa amistad profunda que llegó a tener él con los apóstoles y con miembros, y que él llegó a sacrificar su vida a límites impresionantes, y que delante de las palizas, de los apedreamientos o de la cárcel o de la ejecución no tuvo ningún temor, porque tenía al amigo a su lado que lo guardaba. Pero a pesar de todo decía, cada día repaso mi mente, cada día reviso mi historia, cada día reviso las cosas que he hecho. No sea que al final pueda ser reprobado, dice unas versiones, y en otras dice eliminado. Con lo cual, eso quiere decir que hemos de estar constantemente en relación con él. Sí, me acuerdo de una historieta que contó un pastor una vez en la iglesia de Urgel, donde yo estaba, que le decía al pastor, yo puedo, ¿cómo lo decía? Yo puedo, cuando hago la oración, puedo estar barriendo. El pastor dice, hombre, si haces una cosa no haces la otra. Aprovecha para orar o aprovecha para barrer, pero no. Dices que yo tengo una curiosidad, que yo estoy barriendo y estoy diciendo, quita de mí las asperezas, Padre, límpiame mi cuerpo como... Y el pastor dice, hombre, esto es muy diferente. Claro, que es la actitud. Y muchos no habéis oído hablar de la actitud. La actitud que se tiene haciendo las cosas. Cuando tu actitud es de contacto constante con Cristo y estás en comunión con Cristo, lógicamente todo lo que hagas está siempre en relación y en comunión con Él. En 2 de Timoteo vemos otro texto que yo lo he puesto porque me interesaba mucho. Dice, por lo demás, me está reservada, ¿qué es? ¿Quién lo escribe esto? Pablo. ¿Qué ha escrito primero? Cada día me apruebo, cada día me observo. No sea que al final, pero también que dice, yo sé que me está reservada. ¿Qué? La corona de justicia. ¿Y quién se la dará? El juez justo. En aquel día, pero sigue diciendo, y no solo a mí. Cuidado, ¿cuántos somos hoy aquí? 50, 60, no sé, más o menos. ¿Cuántos queremos la corona? ¿Cuántos queremos la corona? ¿La queremos de verdad?
¿Qué hay que hacer? Luchar por ella, actuar por ella, ser consecuente. Y dice, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Interesante saber que esa actitud que tiene Cristo con nosotros nos la dará cuando en aquel día. ¿Qué día? ¿Dónde está en el calendario ese día? No lo sabemos. No podemos quedar con la exclusiva de tener a mi mejor amigo conmigo y sentirme a gusto en su compañía, sino lo he de compartir con los demás. Es mi obligación. Os digo, y me habéis oído decirlo esto muchas veces también, como repetitivo que soy, que uno de los goces más grandes que se tienen como cristianos es compartiendo estudios bíblicos. ¿Sabéis la cantidad de caras de sorpresa? Oh, esto. Y esto lo dice la palabra. Este no, este, y este, y este, y este, y este texto. Y vas descubriendo. Esos momentos de felicidad no tienen comparación. Por tanto, yo siempre insto a que tengamos ese momento de recogimiento para compartir nuestra palabra. Vamos a ir terminando. ¿Sabías eso que dice, puede salvar? ¿Qué es lo que puede salvar? Vamos a ver en Mateo. En Mateo mejor nos da una pista. En Mateo 5:16 dice, el ejemplo supremo que representa estar cerca de Jesús precisamente es aprendiendo de Él, estando con Él, hablando de Él. ¿Qué dice el texto? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Puede alumbrar la luz delante de los hombres si yo me pongo a hablar de fútbol? ¿O me pongo a hablar de lo cara que está la vida? ¿O de los problemas de la vestimenta? ¿O del gozo que me da Cristo viviendo por Él? ¿Dais cuenta? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Son las reacciones que deberíamos de tener para podernos acercar cada vez a ese gran amigo que tenemos. Y cuando hablamos de esto, vuelvo a sacar el tema que he mencionado al principio. Miradme a mí y seréis salvos. La salvación viene precisamente de la relación y el contacto que podamos tener con Él. Yo diría, pidamos a Dios que nos utilice como instrumentos en sus manos, porque será la única forma que compartiendo el Evangelio con los demás tendremos esa sensación de paz. Y así aprendemos, como es lógico, las lecciones del gran Maestro. Y quiero terminar con un texto que está en Isaías. En Isaías 25:9 dice, y seguirá en aquel día. ¿Qué día? ¿Qué día? Y seguirá en aquel día. He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Mi deseo esta mañana es que hayamos podido conocer un poquito más que en aquel día quien nos recibirá, ¿quién será? Nuestro mejor amigo. Y que nuestro mejor amigo sea el que dio su vida por nosotros. Que el Señor nos bendiga y que paséis un feliz sábado.